Importante esta declaración de Raisi en Nicaragua. Ahora ya está en Cuba, pero esto fue la última declaración que hizo ayer antes de partir. Porque hay una parte que, si pudieron ver, él habla de tenemos enemigos comunes. Hay mucha distancia geográfica con Nicaragua, lo mismo podría decir de Venezuela y de Cuba, pero tenemos enemigos comunes. Uno de los propósitos de la República Islámica de Irán es la destrucción del Estado de Israel. Hay que suponer entonces que Nicaragua, Venezuela y Cuba quieren la destrucción del Estado de Israel, por ejemplo, que estarían dispuestos también a colaborar con atentados terroristas contra blancos judíos e israelíes en América Latina, como fue AMIA y fue también Embajada de Israel. Por eso, cuando decimos que estas visitas son muy inquietantes, bueno, realmente creemos que hay razones para preocuparse. Félix Maradiaga es un dirigente histórico político nicaragüense que tuvo que irse al exilio luego de haber sido perseguido por la dictadura de Daniel Ortega. Ahora está en Oslo participando de una conferencia sobre la paz y es además un defensor de los derechos humanos. Félix, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muchas gracias, Darío. Qué gusto estar con vos. Primero quisiera decir de que no me exilié, me forzaron, me obligaron a montarme en un avión junto a 221 otras personas excarceladas políticas, y mientras volaba de Nicaragua a Estados Unidos nos quitaron la nacionalidad. Eso es lo que hacen regímenes autoritarios, dictatoriales como el de Ortega. Por supuesto, sí, un caso realmente impactante que estuvimos cubriendo en su momento. Félix, ¿cómo interpreta esta visita de Brahim Raisi a Nicaragua y también a Cuba y Venezuela? Sí, primero quisiera decir de que junto a las organizaciones con las que he trabajado, hemos seguido esta relación de Ortega con Irán durante los últimos 14 años. He escrito un par de libros al respecto y la tendencia es cada vez más preocupante. Inició con la excusa de que Nicaragua tenía derecho de hacer relaciones multilaterales con países no tradicionales, pero la realidad de las cosas es que el Estado nicaragüense se ha convertido en un Estado terrorista, un Estado que ya abiertamente declara, como lo hizo Ortega en febrero de este año, el derecho de Irán de tener armas nucleares y de poderlas usar a su antojo. Eso viene directamente de la boca de Ortega. Además de eso, prestar el territorio nicaragüense para bases de espionaje rusas. En conclusión, esta visita es parte de un plan de Ortega anti-norteamericano que sumerge al pueblo nicaragüense en una lucha que no nos corresponde, en un conflicto geopolítico global. Ortega, recordemos que también rompió relaciones con Israel, es decir, se ha declarado abiertamente anti-Estado de Israel. O sea que eso es realmente lo preocupante. Ahora, lo que gana Irán está claro. Irán gana un base para hacer operaciones, por ejemplo, cerca de los Estados Unidos. Es bastante claro de ese lado de la ecuación. Del lado de la ecuación del régimen, ¿de qué le sirve esta alianza con Irán? Esto es lo que hemos dicho nosotros, una relación en la cual Ortega es el socio barato de Irán, es el socio barato de Rusia y ha sido el socio barato también de China, porque el aporte directo al bienestar del nicaragüense promedio, o decir de que hay un enriquecimiento, no lo podemos ver, ¿no? Ese dinero por lo menos visible no está. De hecho, se hizo un inventario de 28 proyectos que se habían prometido en el periodo 2009-2010, no se ejecutó ni el 5% de eso. Entonces, solamente se puede justificar en el fanatismo anti-norteamericano de Ortega, en su fanatismo anti-Israel, en su odio visceral a la democracia occidental. ¿No hay dinero de por medio? Porque, por ejemplo, recordemos, hace poquito se publicó cómo China, por ejemplo, estaba dispuesta a pagarle unas fortunas a Cuba, por ejemplo, para la instalación de bases de espionaje. Esto fue publicado por The Wall Street Journal. ¿No puede haber en este caso dinero por parte de Nicaragua de Irán, que vaya directamente no a Nicaragua, sino a la familia Ortega? Estoy convencidísimo que lo hay, y qué bueno que lo hayas mencionado, porque la diferencia que hemos estado haciendo es que este tipo de relaciones no benefician al ciudadano promedio. No hay una vinculación comercial entre Irán y Nicaragua que justifique este tipo de privilegios. En el caso de la relación, por ejemplo, para usar otro caso preocupante de Nicaragua con Venezuela, el Fondo Monetario Internacional declaró que en determinado momento Nicaragua había recibido casi $5.000 millones de Venezuela,
No obstante, una investigación muy clara determinó de que ni un solo centavo entró al presupuesto general de la República. Datos oficiales del mismo Banco Central nicaragüense. Esos 5.000 millones de dólares venezolanos, ¿dónde están? Porque no entraron a las finanzas públicas. No estoy diciendo siquiera que entraron al sistema financiero nacional o al presupuesto nicaragüense y que se usaron mal. Ni siquiera entraron al presupuesto general de la República. Entonces es probable que la misma tendencia se dará. Los nicaragüenses no nos beneficiamos absolutamente para nada de esto que le hemos llamado el tour de la vergüenza. Félix, recién decía, ¿no? Nicaragua se ha convertido en un estado que promociona abiertamente el terrorismo. Ahora, en la práctica, ¿esto qué significa? Digo, significa que hay actividades terroristas que se planifican desde Nicaragua, significa que hay entrenamiento de combatientes terroristas allí, ¿cómo se materializa? Bueno, antes de responder tu pregunta, quisiera recordar de que el Frente Sandinista tiene orígenes de un movimiento terrorista. Es decir, esto no lo digo yo, lo dicen los libros de historia. Muchos combatientes del Frente Sandinista se entrenaron en Palestina. Hubo nicaragüenses que murieron en atentados terroristas luchando al lado de la OLP. El gobierno de Ortega le otorgó pasaportes a 1.500 palestinos, muchos de ellos vinculados al terrorismo. En el atentado, el primer atentado a las Torres Gemelas en 1993, la investigación del FBI en Estados Unidos encontró pasaportes nicaragüenses vinculados a esos actos terroristas. Hago este preámbulo porque a veces se nos puede olvidar la historia. Es decir, el Frente Sandinista tiene raíces terroristas y se entrenó con grupos terroristas. Por tanto, no es un asunto nuevo. Bien. Ahora, entonces, porque uno tiende a ver el ingreso de Irán en la región muy de la mano de Hugo Chávez. Usted lo que plantea es, Félix, entonces, más allá de la influencia de Chávez, hay un vínculo directo que viene incluso de antes por parte de Ortega y el sandinismo. Totalmente, hay una vinculación histórica, hay una simpatía del Frente Sandinista y especialmente de Ortega. Recordemos que se dio el evento contra el Shah, la revolución del 79 en Irán, la de Nicaragua en el 79, claro. Se han llamado revoluciones hermanas, y hay además de eso un odio anti-Israel que Ortega lo ha manifestado en distintas ocasiones. Y esto demuestra el fanatismo de Daniel Ortega, en el sentido de que no solo se trata de relaciones de conveniencia mutua, quizás para sacar ventaja económica de proyectos, que uno incluso criticándolas podría entenderlas en la frialdad de la geopolítica. Pero en el caso de Ortega, este tipo de relaciones apelan a un fanatismo antioccidental de Ortega, particularmente contra Estados Unidos y obviamente contra aliados como Israel. Y la historia demuestra ese tipo de odio histórico. Recuerden de que Daniel Ortega incluso expulsó a la comunidad judía que residía en Nicaragua durante los años 80 y cerró la sinagoga que existía en la capital, en la ciudad de Managua. Yo recuerdo esos datos históricos porque es importante que las audiencias que nos están escuchando lo sepan. Todos estos son datos que se pueden confirmar históricamente. No estoy diciendo nada que no pueda soportar una revisión de los datos que estoy compartiendo. Félix Maradiaga, realmente muy perturbadoras todas estas revelaciones, así que bueno, le agradecemos por la valentía por expresarlas. Gracias por este tiempo con DNews. A usted, muchas gracias.